todos y todas, yo soy Rosa Chávez Yacila, periodista de Ojo Público. Hoy nos acompaña Rodrigo Gil Piedra, quien es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Además, ha investigado y escrito sobre el surgimiento, avance y consolidación del conservadurismo en el país. Es el responsable del estudio Entre Dios y el Estado, la politización del movimiento conservador en el Perú, que pronto se publicará como un libro. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Hola, Rosa, muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, como ya lo he anticipado, eres especialista en el movimiento conservador, bueno, has estudiado al menos ya varios años el movimiento conservador en Perú y vamos a hablar un poco en torno a eso en la entrevista. Y quería simplemente para aclarar conceptos, ¿no? Porque se escucha pues conservadurismo, conservador, antiderechos, derecha, ¿no? Y quería que podamos primero establecer o aclarar qué cosa significa un movimiento conservador o un partido de derechas conservador y cómo eso se manifiesta aquí en Perú. Sí, bueno, esa es una gran pregunta porque en parte el debate hoy está sobrecargado de apelaciones a la derecha extrema, a la ultraderecha, a las derechas radicales, al conservadurismo, y me parece que es válido tratar de hacer una distinción por lo menos mínima sobre las derechas o el mundo de las derechas y cómo dentro de ellas se inserta el campo o el movimiento conservador, ¿no? Creo que una primera distinción importante es entre dos tipos de derechas que están comenzando a operar en el Perú y en el mundo en general, y que son derechas distintas, ¿no? Hay una derecha más de tipo convencional, si se quiere, que es una derecha pues que defiende el libre mercado, defiende el músculo del empresariado privado, ¿no es cierto?, para buscar los grandes avances que los países requieren. Pero dentro de todo, esa derecha defiende y respalda las instituciones democráticas, defiende el Estado de Derecho, defiende, digamos, lo que se ha logrado ganar en términos de una democracia más sólida en las últimas décadas, sobre todo en América Latina. Frente a ella, hay otro tipo de derecha que más bien empieza a renegar, ¿no?, de ese tipo de defensa de las instituciones democráticas, que ciertamente también defiende pues, el modelo económico basado en el mercado, ¿no?, o el neoliberalismo, pero que más bien, como digo, tiene ciertos reparos en defender algunas instituciones democráticas o varias de ellas cuando sus intereses no son atendidos o cuando no logran conquistar o ganar lo que ellos están pretendiendo políticamente, ¿no? Entonces, esta derecha que se puede llamar más una ultraderecha, ¿no?, o una derecha radical, es una derecha, insisto, que va en la línea de defender el libre mercado, pero empieza más bien a erosionar, ¿no es cierto?, varias de las bases democráticas que nos rigen. Y entonces, por ejemplo, cuando se ven perjudicados en términos de la votación que reciben en una elección, declaran fraude electoral, ¿no?, y una revisión de las elecciones porque han perdido, y esto es además culpa presuntamente de una élite, ¿no es cierto?, que está en contra de ellos. Y dentro de ese mundo de la ultraderecha, uno podría incluir ahí a un campo conservador que se interesa menos quizás en lo económico, aunque ciertamente hay ahí un énfasis que tienen estos actores, pero que empieza más bien a operar en términos de los valores culturales, ¿no?, y la defensa de ciertas tradiciones y ciertos valores, insisto, que tienen que ver pues, con la familia, ¿no?, con el matrimonio tradicional, entre comillas, ¿no?, contra la ideología de género, ¿no? Entonces, es una derecha conservadora en ese caso que defiende un statu quo, ¿no?, que más bien ellos ven que empieza a quedar en peligro por el avance de fuerzas progresistas que culturalmente lo están erosionando. Y entonces ahí es donde empiezan a politizarse, que es lo que yo veo que pasa en el caso peruano. Uh-huh. Y justamente, siguiendo también con las clasificaciones
En base a tu estudio de los últimos años, tú tienes la hipótesis de que el avance del movimiento conservador más o menos lo has dividido en 3 etapas, ¿no? El surgimiento, avance, consolidación. Los 3 periodos son el repliegue, que va desde el 2011 al 2015, la politización, ¿no?, que has mencionado, que comprende el 2016 al 2021, y el desenlace, que es, bueno, a partir del 2021 hasta donde estamos. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten esas etapas? Claro que sí. Y de hecho, adelantar de que esa hipótesis se mantiene, ¿no es cierto?, como se ha producido un proceso de politización del movimiento conservador, que básicamente es el tránsito, el desplazamiento de un movimiento que se erigía, digamos, y participaba a nivel de las calles y de las protestas y de las movilizaciones y de los medios de comunicación, a un movimiento que hoy se expresa como movimiento político a través de partidos, a través de instituciones, a través del Congreso. Y eso habla de una transición o de una evolución en el curso de 10 años aproximadamente en esa periodización que bien mencionas. Pero sí decía adelantar de que ha cambiado en el curso de la investigación los nombres de esas etapas, porque no me sentía cómodo, porque recibía además sugerencias de colegas y tienen con todo sentido esas sugerencias. Entonces se mantienen los periodos, básicamente, pero ahora le he llamado el primer periodo de la politización, que es un periodo de politización embrionaria. Al segundo periodo lo he denominado de politización proactiva. Y el tercer periodo, que es el último, que tiene que ver con la politización, pero con vínculos partidarios, ¿no? Y básicamente, y de manera muy simple, el periodo de la politización embrionaria, este periodo que arranca, por así decirlo, cuando gana Ollanta las elecciones del 2011, es un periodo que se caracteriza por una reacción o una respuesta política y social al avance de políticas y programas impulsadas por el gobierno humanista, que actores del movimiento conservador veían como nocivas, veían como que les estaban de alguna forma quitando terreno y erosionando estos valores e instituciones tradicionales que ellos pretendían defender, ¿no? Entonces, la regulación del aborto terapéutico era pues un tema para ellos que estaba yendo en contra, digamos, del derecho a la vida, ¿no es cierto? En el Congreso de ese periodo, si recordamos, se promueve la despenalización del aborto por violación. Hay toda una campaña en torno a ellos y los grupos conservadores se empiezan a organizar en torno a la defensa, digamos, de la propuesta contraria, ¿no? El gran tema del Congreso en ese periodo, o uno de los grandes temas, es el proyecto impulsado por Carlos Brus de la Unión Civil. Otro gran momento de aglutinamiento, digamos, de las fuerzas conservadoras que se reaccionan, ¿no? Reaccionan para tratar de detener esa iniciativa, que además había recibido un respaldo considerable a nivel de las encuestas de opinión, ¿no? Entonces, es un periodo caracterizado por la reacción ante lo que consideran es el avance, digamos, del movimiento feminista y progresista a nivel del gobierno, a nivel del Congreso, a nivel de las calles, que trata de detener este avance. Pero dentro de todo, las fuerzas de este movimiento están fragmentadas, ¿no es cierto? Todavía no hay vinculaciones tan claras entre actores, hay discursos, hay líderes, el rol que cumple en ese periodo de la politización embrionaria, como el cardenal Cipriani, ¿no? La conferencia episcopal, son actores que lideran esta campaña de defensa de esta agenda moral a favor de la vida y de la familia tradicional, pero aún son actores que están como partidos, ¿no? Pero a partir del 16, con el cambio de gobierno y la llegada de Pedro Pablo Kuczynski, y sobre todo con la conformación del Congreso fujimorista, del Congreso con la mayoría opositora fujimorista, el tema cambia, ¿no? O en todo caso, la conformación de las fuerzas conservadoras va a ser ya no tan reactiva como fue en el periodo anterior, sino proactiva. Justamente es el periodo de la politización proactiva. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero del 2017 se
implementa o se empieza a implementar una política, un programa gubernamental que va a generar que todas estas fuerzas que aparecían como disgregadas, pero unidas dentro de todo por la defensa de la agenda moral, encuentren el caballito de batalla necesario para poder acercarse, unirse y salir, digamos, de manera con mucho más iniciativa para encarar estos temas que estaban en la agenda pública. Y es que se empieza a implementar desde el primer día del 2017 el nuevo currículo escolar. Y en el nuevo currículo escolar se inserta el famoso tema del enfoque de género, ¿no? Que ellos van a denunciar como ideología de género. Y entonces es la ideología de género o el discurso, la narrativa en torno a la ideología de género la que va a hacer que estos actores se encuentren, ¿no es cierto?, en la lucha. Y en ese periodo van a implementar una serie de estrategias como las movilizaciones, aparecerá Con mis hijos no te metas, aparecerá la demanda al currículo escolar, ¿no es cierto?, que interpone el colectivo Padres en Acción, aparecerán vinculaciones mucho más sólidas entre los representantes del movimiento conservador con los políticos en el Congreso que votaban proyectos a favor de ellos, que tenían iniciativas propias a favor, digamos, de la defensa de esta agenda moral. Y entonces como la fortaleza del movimiento en este periodo de la politización proactiva es claramente más fuerte que lo que ocurre en el periodo previo. Y para cerrar, en el medio, digamos, la crisis política hace que caiga un Congreso, ¿no es cierto?, que se disuelva el Congreso, que se convoquen a nuevas elecciones, que aparezca un Congreso extraordinario por un año, hasta el 21. Y en el medio, por supuesto, no podemos olvidar que hubo una pandemia, ¿no? Y en este escenario de caos, de desorden, de necesidades, de demandas insatisfechas, de un Estado muy débil, aparecen algunos liderazgos, particularmente Renovación Popular y López Aliaga, que van a recoger todo lo anterior en los 10 años previos, más o menos, los recursos, los actores, las iniciativas. Y Renovación Popular es lo que yo digo, digamos, termina como nucleando en el periodo de la politización con vínculos partidarios al movimiento conservador. Entonces hay como una afinidad selectiva entre el partido en las elecciones del 2021 y el movimiento previo. Has mencionado justamente a Renovación Popular, a su líder, ¿no?, Rafael López Aliaga, que es el actual alcalde de Lima. Y para seguir con estas figuras, ¿no?, agentes o grupos en la actualidad, ¿no?, ¿a quiénes reconocerías como estos grandes grupos o agentes del movimiento conservador en Perú? Sí, ciertamente yo diría que la participación política de estos grupos más bien ha ido en declive en los últimos años. Eso es una hipótesis que habría que explorar, ¿no? Si es que la aparición de Renovación Popular ha institucionalizado, digamos, al movimiento de alguna forma y ha hecho que pierda peso lo que ocurría a nivel de las calles y de las protestas. Ya no vemos, pues, puentes con carteles contra la ideología de género, no vemos... La marcha por la vida. Las marchas por la vida no son quizás tan grandes como las de hace unos años, ¿no? También es verdad que los liderazgos a nivel de la iglesia han ido cambiando, ¿no? Entonces tenemos líderes de la iglesia católica quizás más progresistas y eso también le ha dado otro tipo de brújula, ¿no?, a los actores del movimiento. También habría que pensar, ok, quizás no es que el partido, digamos, ha logrado como aplacar al movimiento porque es mucho más proactivo, sino porque estamos viviendo un momento donde en tanto las demandas del movimiento conservador están siendo de alguna forma representadas y oídas a nivel de las instituciones, no hay que, digamos, movilizarse y participar tanto políticamente porque están ocurriendo cosas a favor de este movimiento, ¿no? Pero, insisto, creo que hay algunos liderazgos que se han mantenido, evidentemente López Aliaga, Renovación Popular, es un actor fundamental en este movimiento. Yo creo que a nivel del Congreso se mueven actores que habría que prestarle mayor atención, ¿no? Alejandro Muñante, pues, ¿no? Alejandro Muñante es un actor clave en el movimiento conservador y que además proviene de las canteras, digamos, de las divisiones menores, digamos, del movimiento conservador
que se formaron con Mis hijos no te metas, ¿no? Y hay una vinculación entonces entre lo que ocurrió en el 16 en adelante en torno a la ideología de género con estos grupos que aparecieron y actores que aparecieron y que hoy se representan a nivel del Partido de Renovación Popular. La pastora Lazo también es otra actriz, digamos, del movimiento conservador que hoy juega en las canchas, digamos, de la política institucional parlamentaria, ¿no? Entonces, yo diría que Renovación ha nucleado a varios de esos actores que estaban movilizándose en el periodo anterior a nivel, pues, de la sociedad civil, por así decirlo, y que hoy se encuentran ubicados básicamente ahí, ¿no? Pero ciertamente hay una serie de grupos y redes que no vemos necesariamente públicamente, pero que están haciendo trabajo de hormiga para mantener cosas que se han ganado en los últimos años y que son fundamentales para su agenda. Justo hace un rato comentábamos esto de que, claro, hemos visto, por ejemplo, en el Congreso, alianzas que antes quizás no hubiéramos imaginado a favor de estas medidas, ¿no? Cuestionadas, controvertidas, antiderechos. Por ejemplo, la alianza entre el Fujimorismo y Perú Libre, ¿no? ¿A qué responde esto, no? ¿Cómo así estos grupos, antes que repito, habríamos imaginado completamente opuestos o muy distantes, ahora se unen para un bien o un fin común? Exacto, sí. Bueno, yo creo que ahí dentro de todo lo que no los une es si se pusiera en debate o en discusión, digamos, el modelo económico, la defensa del capítulo económico de la Constitución del 93, probablemente Perú Libre y Renovación Popular y el Fujimorismo no votarían de manera similar, ¿no? Y otros grupos en el Congreso. Ahora, en torno a libertades civiles, a derechos sociales, a la defensa de estos valores conservadores o tradicionales, seguramente encontrarán muchos puntos en común. ¿Y por qué? Porque creo que además, junto a todo lo que hemos comentado, en el mundo en general, en la región, y que es algo que se ha ido politizando cada vez más a nivel local, es este discurso antiestablecimiento contra la presunta presencia de élites locales, nacionales, globales, que de manera presuntamente coordinada están operando para tratar, pues, de destruir, ¿no es cierto?, las bases del ordenamiento social en los países donde se asientan, ¿no? Entonces, el discurso anticaviar, el discurso anticasta en Argentina, el discurso antiélites en Europa, ¿no? La ONU, en fin, ¿no? Es un discurso que atraviesa a estos actores, digamos, que provienen tal vez no desde las coordenadas de derecha e izquierda, sino las coordenadas, digamos, conservadoras, que se ha politizado muy, muy fuerte en el último tiempo. Lo vemos todos los días casi en la televisión y en las defensas que se hacen de cualquier proyecto de ley. La denuncia a los caviares y a la élite caviar es permanente, y eso lo vemos en Perú Libre, en Renovación Popular y en casi todo el Congreso, ¿no? Y en el gobierno, y etcétera. Entonces, creo que esa línea de defensa, nosotros contra ellos, ¿no es cierto? Nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo contra esta élite que desde hace muchas décadas se ha instalado en el Estado, y tenemos que destruirla y tenemos que votar en contra de los proyectos que la promueven, los medios de comunicación, por ejemplo, entre otros. Es algo que pega a actores que, insisto, económicamente podrían estar en las antípodas, pero en términos de valores y de creencias sobre este establishment que está y que hay que destruir, hace que encuentren afinidades, ¿no? Que generen afinidades y que puedan conectarse.
Sí, justamente este discurso de la élite, ¿no? De este grupo combatiendo una élite, a mí me llama la atención porque, claro, si bien es cierto, no pertenecen a una élite política, ¿no? O históricamente ha estado en el poder político, sí provienen de otro tipo de élites o grupos también que se encuentran en una situación de poder, como por ejemplo, no sé, empresarios, ¿no? También líderes religiosos, ¿no? Incluso hay gente que es muy vocal y que está liderando el movimiento conservador y que viene o proviene de los que son considerados buenos colegios y buenas universidades, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son los que integran este movimiento? ¿Cómo los caracterizarías? Sí, bueno, los actores que integran el movimiento es muy variado y ciertamente las fronteras entre quiénes son y quiénes no son también son muy difusas, ¿no? No es sencillo como decir esta lista es o son los actores del movimiento conservador. Yo creo, desde mi investigación, lo que he tratado de hacer es ubicar a esos actores, digamos, que básicamente se nuclean en torno a la promoción de una agenda moral contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, contra el género, más allá del tema educativo, en general en el ordenamiento normativo y jurídico en el Estado, ¿no? Contra los derechos de las poblaciones LGBTQ+, ¿no? Para mí, digamos, viendo el caso peruano, cualquier actor, digamos, que tenga una posición contra esta agenda social, si se quiere, pro género, pro aborto, pro derechos de minorías, ingresaría al campo del movimiento conservador, ¿no? Pero insisto, podrán haber algunos de estos actores que cuando tú hablas con ellos, los entrevistas, te dirán, sí, sí creo, ¿no es cierto?, en dar mayores derechos a las mujeres, pero a nivel del discurso público más bien mantienen una posición cerrada contra ellos, ¿no? Y ese es otro punto importante. Creo que muchos de estos actores del movimiento conservador, que insisto, son amplios y numerosos, y están pues los líderes de las iglesias evangélicas, representantes de la Iglesia Católica o los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, partidos políticos, algunos empresarios, liderazgos sociales, padres de familia organizados en torno a estos temas. Son actores que están trabajando en torno a ello y además utilizan esta agenda moral o la defensa de esta agenda moral de forma estratégica también, porque políticamente les reditúa y hace pues que en una población o en un país fundamentalmente cristiano, ¿no?, mayoritariamente católico y con importantes sectores evangélicos, estos discursos prendan políticamente, generen un estado de miedo, quizás, de confusión en la población, que al final votará por ellos, ¿no? Entonces, creo que también hay un juego político estratégico en torno a la politización de esta agenda moral, que no es solamente que se crean ellos que realmente estamos siendo atacados por los malignos caviares, sino que además políticamente es favorable cuando en las elecciones toca elegir a los representantes, ¿no? Y efectivamente en el 26, ¿no?, creo que habiendo calentado esta agenda por muchos años consecutivos, es probable pues que el movimiento conservador y los actores que lo representan logren capitalizar todo el trabajo previo. Si yo tuviese que resumir en una línea mi libro y mi idea sobre lo que ocurre en torno a estos temas, es que en la batalla cultural y política el movimiento conservador en el Perú es el gran ganador de los últimos años. Sí, has mencionado el tema del género, ¿no? Y la discusión central en los valores o en la moralidad, ¿no? Lo que se considera como lo que tiene que ser según una serie de valores morales. Y sí, el género juega aquí un papel bien importante, lo has mencionado desde hace años viene, ¿no?
ahí con Bruce y el tema de la unión civil. Ahora, por ejemplo, tenemos como es la nueva presidenta del TC, Luz Pacheco, una persona que ha salido a hablar muy vocalmente y convencida y con mucha claridad, por ejemplo, en contra de varios derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como por ejemplo oponerse a la repartición de la píldora del día siguiente, ¿no? O al anticonceptivo oral de emergencia. Y también, por ejemplo, está este asunto de la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo, el otro, ¿no? El MIP y el MIDIS. Entonces, ¿qué otorga en el poder controlar esto? ¿No? Porque están buscando controlarlo de alguna manera. ¿Qué les otorga como desde el poder eso? Sí, les otorga poder de fuego y eficiencia a nivel de la consecución de puntos de agenda que tenían, que antes no podían y que ahora los pueden realizar. O sea, la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones, votar leyes, dirimir en torno a una sentencia, es algo que ha cambiado en los últimos años en el país en torno a este movimiento. Antes, vuelvo a algo que decía hace un rato, la discusión y los planteamientos estaban pues en la Plaza San Martín, ¿no? En las marchas, y aparecían actores incluso congresistas, ¿no es cierto?, que apoyaban estas iniciativas contra el género, contra cualquier iniciativa que vaya en esa línea. Pero dentro de todo, los avances al momento de tomar decisiones y sumar los votos no siempre eran pues los avances que probablemente ellos querían tener, ¿no? O los logros o las metas no se cumplían como ellos querían, estos actores, entiendo, les gustaría. Hoy creo que cambió eso, ¿no? Y hoy han logrado encontrar y ubicar a actores que defienden esta agenda y que tienen un notable poder de influencia, digamos, sobre estas decisiones que a la larga afectan a la vida de los ciudadanos, ¿no? Y que al mismo tiempo creo también representan a actores y a sectores que creen en esta agenda, ¿no? Entonces, creo que efectivamente en el último tiempo y en los últimos años, sobre todo desde el 2021 en adelante, el movimiento conservador ha logrado conquistar representación en puestos claves en el Estado, lo cual les permite tomar decisiones que son importantísimas para su agenda. El TC, el Congreso, a nivel de los ministerios, iniciativas que, además, aunadas a la hiperconcentración del poder en el Congreso, hacen que el movimiento tenga, un poder de fuego bien, bien interesante. Ahora bien, creo que también esto es en parte una respuesta a lo que ellos consideraban había avanzado el otro sector en años previos. Cuando uno los entrevista, sienten pues que lo que ellos están haciendo ahora es también, o están replicando una táctica, digamos, o una estrategia de lo que dicen ellos, el movimiento feminista, ¿no? Las feministas lograron colocar en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Justicia, ¿no?, a sus representantes, y por eso es que pudieron avanzar una serie de iniciativas favorables a esa agenda, ¿no? Lograron tener como presidenta del TC a una mujer feminista, lograron que el Poder Judicial fuera liderado por una mujer feminista, y entonces ellos ven de alguna forma que lo que están haciendo ahora es un espejo, un reflejo de lo que el movimiento feminista hizo en los años previos, ¿no? Entonces, en esta pugna, digamos, de poderes, hoy el gran vencedor ha sido el movimiento conservador, pero más bien es una respuesta, una reacción o una, entre comillas, revancha a lo que los actores que no piensan como ellos habían hecho en el pasado, ¿no? O es lo que ellos dicen cuando uno habla con ellos.
algo que también me llama la atención de algunos de los personajes de este movimiento o estos grupos es, no sé, una suerte de incoherencia o incongruencia entre de pronto el discurso y la acción, o entre lo que dicen en un sitio y luego replican en otro. Ahora, hace unos cuantos días nomás, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está en entrevista con un periodista, ¿no? Y entre otras cosas ha defendido, por ejemplo, su vínculo o relación con Andrés Hurtado Chibolín, ¿no? El presentador que ahora está en prisión preventiva por una serie de delitos, entre ellos el tráfico de influencias, ¿no? Y habló sobre, o hizo un comentario muy a la ligera, asumo, acerca de, bueno, defendiendo incluso sus probables vínculos o acciones con el proxenetismo, sí, ¿no? Dijo algo así como, bueno, proxeneta, ¿quién no en Perú? Algo así, o quien, claro, dijo proxeneta en Perú, por favor, quien tira la primera piedra. No, ni siquiera yo me pregunté, ¿en verdad sabe qué significa ser un proxeneta? Lo que me refiero es esto, ¿no? Esta incongruencia, esta contradicción. ¿Cómo encuentras tú eso? ¿Cómo ves esa característica? Sí, creo que en parte tiene que ver con que es un movimiento que está en fortalecimiento, por así decirlo, está en consolidación. Si bien han logrado conquistar espacios institucionales y afianzar su poderío político que proviene del mundo social, yo creo que todavía pues no es un movimiento como sólido o coherente, y lo cual es normal, dicho sea de paso, en cualquier movimiento, ¿no? Entonces tendrás pues claridad en torno a ciertos temas, pero tendrás también muy poca claridad sobre la defensa de otros temas, ¿no? Y además, hay actores, hay políticos que son más capaces y están más aptos y tienen más habilidades para poder comunicar las cosas, y hay otros que, como probablemente sea el alcalde de Lima, no la tienen, ¿no? Y además creo que hay todavía de alguna forma un sentido pues de identidad y de defensa de alguna forma de quienes consideran como parte de su movimiento o porque tienen algún tipo de trato político, ¿no? Que hace que encontremos incoherencias permanentes, ¿no? Pero insisto, creo que es un movimiento que está en evolución, creo que es un movimiento que ha ganado mucha fuerza, pero que todavía no ha como afirmado estas líneas programáticas y líneas políticas claras, lo cual hace que cuando no tienes a personas hábiles para poder comunicar o entender cuál es el sentido o el estado político del momento y social, sobre todo en un tema como el de Andrés Hurtado, pues puedan decir disparates que en principio irían en contra, ¿no es cierto?, de la agenda que defienden presuntamente. Entonces, es algo que es hasta esperable que ocurra, ¿no? Ahora bien, creo que si los pones a discutir sobre la ideología de género a todos, probablemente sí coincidan, ¿no? Porque ahí sí hay más claridad. Pero en otros temas es muy disperso aún el accionar de estos participantes o miembros del movimiento. Uh-huh. Sí, ya has mencionado bueno, la participación de líderes religiosos, no solamente de la Iglesia Católica, sino la Iglesia evangélica también en los últimos años, que están en el Congreso. Además, ¿qué papel juegan estos líderes religiosos con mucho poder, ¿no?, en estas iglesias? Sí. Bueno, son liderazgos que movilizan muchas simpatías, son liderazgos que movilizan muchas lealtades de los fieles de sus iglesias, ¿no? Y entonces, digamos, la implicación que muchas veces tienen los participantes, digamos, del mundo evangélico en estos temas de la política es
brutalmente mayor a la que puede ocurrir quizás cuando se les convoca a los miembros de la Iglesia Católica en torno a la defensa de una causa política, ¿no? O al menos es lo que yo he podido mirar. Entonces, para poder movilizarlos, para poder hacer una recolección de firmas, para poder llegar a sectores populares donde muchas iglesias evangélicas están presentes, incluso tiene mayor presencia que el mismo Estado, ¿no? Estos líderes tienen la capacidad de movilizar a mucha gente a favor de determinadas causas que otros sectores de la iglesia o de la iglesia, digamos, del cristianismo, pero de la iglesia católica en particular, no tienen, ¿no? Entonces, creo que, en resumen, dos cosas. Lo primero es que aportan un músculo, una fuerza, una identidad muy potente que se moviliza a nivel, pues, de las calles, de una serie de iniciativas que pueden llegar a ser masivas gracias a este mundo, digamos, evangélico que participa. Y de otro lado, lo que permite es ramificar, digamos, al movimiento, llegar a sectores populares, a espacios donde muchas veces la Iglesia Católica no puede llegar o tiene dificultades para hacerlo, o el mismo Estado, y entonces hace que se amplifique, ¿no es cierto?, las audiencias de los liderazgos de este movimiento, ¿no? Entonces creo que son dos cosas importantísimas que pesan al momento de elegir a alguien, de votar algo, ¿no? De visibilizar una problemática, y no son menores. Y aunado además con este asunto digamos, de la religión y el enfoque de género, está por supuesto el asunto de la educación, ¿no? Y ahí han logrado una serie de avances y aprobación de iniciativas, normas, leyes básicamente, ¿no? Que van en retroceso con las probables pasos hacia adelante, ¿no? O evolución que puede haber habido o puede haber ocurrido en la educación en los últimos años. Está el tema de que trajeron abajo, bueno, también la constitución de la SUNEDU, este asunto de que quitaron el lenguaje inclusivo de los textos escolares y los textos del Estado. También, bueno, ahí han permitido una serie de cuestiones con los docentes, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo afecta este movimiento conservador, los líderes conservadores, los grupos conservadores a un pilar tan importante como es la educación en un país? Sí, es como decía, la educación ha sido el caballito de batalla de este movimiento, ¿no? Se han concentrado particularmente en el mundo de la educación, en el campo educativo, en el currículo escolar, ¿no? Para verlo, fiscalizarlo, modificarlo según sus propias concepción, digamos, de qué cosas se tienen que enseñar en las aulas y qué no. Que dicho sea de paso, creo que es una característica que distingue al movimiento conservador en el Perú de otros espacios donde el movimiento también ha estado presente. El currículo escolar, pero tiene que ver con que se implementó a partir del 17 la modificación, un nuevo currículo escolar que hizo que en torno a ello se condensaran, digamos, las fuerzas conservadoras. Pero efectivamente la educación ha sido un gran tema. Ahora último, el Congreso, si mal no recuerdo, aprobó una ley para que los padres de familia pudieran formar parte, digamos, también está esa ley, sí, del proceso de elaboración de los textos escolares, ¿no? Que es, pues, una iniciativa poderosa en la medida de que pueden meter mano en cosas que al final van a enseñarse a sus hijos, ¿no? Entonces, claro, en principio es un rol, digamos, de fiscalización y tal vez de intervención sobre determinados temas, pero quién sabe si eso puede en la praxis, digamos, ampliarse y empezar a ver otros temas que la ley no contempla, ¿no? Entonces, hay ahí una clara afectación, digamos, en torno a lo que el Estado promueve como educación o como plan educativo y lo que estos actores, a través de los padres de familia, a través del Congreso, a través de otras instituciones, están logrando avanzar, ¿no? Entonces, ciertamente la educación es un tema fundamental que, insisto, distingue al Perú de otras latitudes.
y que, dicho sea de paso, en la próxima semana en el instituto se va a hacer un seminario sobre educación, donde estos temas van a estar en la discusión por expertos en la materia educativa. Has dicho justamente que en cuanto al manejo o al control de la educación, Perú se diferencia de otros países, ¿no? Y claro, hay que ver este movimiento también en un contexto en la región donde hay otros países que también están presentando asuntos similares, ¿no? En Argentina está Milei, ¿no? Bueno, salió Bolsonaro de Brasil, Bukele por El Salvador, ¿no? En fin, ¿cómo tú posicionas el movimiento conservador de Perú respecto a estos otros en otros países? Sí, cada país tiene su particularidad, cada país proviene de un proceso singular que lo diferencia del resto. Y ciertamente los liderazgos conservadores o los liderazgos de la derecha no convencional o la ultraderecha tienen pues sus propias agendas también, pero hay algunos temas creo que sí los vinculan, ¿no? Y uno de ellos es esta agenda moral, ¿no? Antiderechos, y lo que hemos venido conversando. Eso es un gran tema. Creo que otro gran tema es esta posición anti-establishment, la denuncia de las clases que han erosionado, ¿no es cierto?, a los estados de los países donde estos líderes llegan. Pasó con Bolsonaro, ha pasado con Milei, Kast, y López Aliaga, en fin, uno puede encontrar esas similitudes. Pero también hay, creo, algo que quizás yo no he mirado tanto, pero que está compartido por estos liderazgos, que es este discurso punitivista, ¿no? Incluso autoritario, que es capaz pues de saltarse las reglas y las instituciones para promover pues una mano dura, ¿no?, contra la inmigración, contra una serie de actores que en las sociedades empiezan a desestabilizarlas, ¿no? Entonces hay un punitivismo muy marcado en estos discursos que yo no he visto tanto porque me he centrado más en lo religioso, en la agenda, digamos, moral, pero que comparten los liderazgos de la ultraderecha en la región, ¿no? Sumado a, por supuesto, la agenda moral, que es lo que yo he podido mirar con mayor detalle. Uh-huh. Tienes el estudio Viva la vida, la familia, la libertad y la patria, que además es como una especie de lema, ¿no? Sí. Implícito, explícito en el movimiento conservador. Y ahí resaltas en la caracterización de otro académico estudioso que hace sobre un partido de derecha radical, ¿no? Que está, bueno, tiene entre sus características el nativismo, el autoritarismo y el populismo. Brevemente nos podrías decir de qué trata esto y si en Perú se cumplen estas tres cualidades. Sí, en realidad esa caracterización está hecha pues para partidos de derecha radical en Europa, ¿sí? Que es creo que hay que hacer ahí como una advertencia de lo difícil que puede ser a veces traer o utilizar estos marcos conceptuales de otras realidades como la europea y Europa occidental en el caso latinoamericano. Pero hay algunas características que creo que sí comparten estos derechistas de Europa con los derechistas nuestros, ¿no? Con nuestra propia cosecha, por así decirlo. Creo que el tema del populismo es algo que se mantiene con sus variaciones, pero está, y en esta definición es la idea de que hay liderazgos que emergen, que marcan una línea de frontera entre un nosotros bueno, un nosotros sano, un nosotros puro, el pueblo, ¿no? Que es el que toma las decisiones, la voluntad general del pueblo, o lo que debería ser así, contra un ellos, que es un ellos nocivo, malo, destructivo, que toma nombres diferentes, como hemos comentado en esta entrevista, ¿no? Los caviares, la casta, etcétera, ¿no? Entonces hay como un estilo de liderazgo político populista que marca en el discurso una diferenciación de base
¿no? Entre un nosotros contra un ellos que hay que destruir, ¿no? Y esto puede ser un ellos que es, insisto, local, pero que responde a unas máximas internacionales que provienen de Naciones Unidas, que provienen de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Ese tipo populista, digamos, de alguna forma, o ese tipo de liderazgo populista, creo que es una característica que se comparte a nivel de la región y con otros liderazgos en el mundo. El nativismo es una característica quizás menos relevante para explicar lo que pasa en nuestra región, en la medida de que lo que hay es en Europa el nativismo más bien responde a la búsqueda por defender a una Europa occidental, católica, blanca, pura, ¿no? Contra la inmigración musulmana, árabe. Es como una discusión para defender como la tradición de la Europa occidental frente a los valores y a las personas que provienen de otros continentes, árabes, digamos, o población árabe, que los pone en peligro, ¿no es cierto?, estas bases tradicionales del ordenamiento europeo. En el caso de América Latina, creo que no tenemos ese tipo de migración cultural, ¿no? Y entonces el nativismo me parece que no termina por encajar del todo para explicar lo que pasa acá. Y en el caso del autoritarismo tiene que ver con la defensa de una mano dura, ¿no? De la defensa o la búsqueda por mantener el orden por sobre todas las cosas, lo cual puede hacer que se justifique o que se valide que las reglas y convenciones mínimas democráticas se salten, ¿no? Y entonces creo que en ese caso sí hay liderazgos en la región latinoamericana que están alineados con ese tipo de defensas, ¿no? Tal vez como la diferenciación de todo esto que hemos mencionado con lo que pasa acá es la entrada de estos discursos morales religiosos, ¿no? Que tal vez no vemos tan claramente en Europa, pero en América Latina sí, y nos da una distinción, digamos, frente a la discusión más general sobre las derechas en el mundo. Vox creo que tiene algo de eso, pero no termina, creo, tampoco por ser tan como tan tajante con esa distinción de la agenda moral y la agenda social, ¿no? Donde Vox sí encuentra vinculaciones con nosotros es en la lucha, ¿no? O en armar un grupo que luche contra esta élite global que está afectando a través de su participación en los diferentes estados donde se asienta. Lo has mencionado al inicio, de alguna manera, en esta etapa que va del 2021, que le dices la politización ya con vínculos partidarios, sí. Y también te he escuchado decir en otras entrevistas que por ejemplo, jugaron un rol, o jugó un rol clave, por ejemplo, la figura de Pedro Castillo, ¿no? Y bueno, has mencionado también en la pandemia, ¿no? ¿Cómo así pasó eso? Porque también antes de la entrevista comentábamos que hasta hace unos años veíamos esto, pero no de una manera tan explícita como ahora, y como también lo has dicho, ya con acciones concretas, ¿no? Y con resultados concretos también. ¿Qué pasó? Sí, bueno, la pandemia obviamente fue pues un puñetazo, ¿no es cierto?, para el país. Generó un clima de desasosiego y de incertidumbre brutal, que generó miedo, que generó frustración, que generó muertes, y que liderazgos que llegaron a esa campaña buscaron escuchar a través de una serie de medidas o iniciativas que en campañas empezaron a difundir, que iban pues con mano dura, seguridad, orden, músculo, para poder salir de este estado calamitoso en el que nos han dejado tras la pandemia, y que nuestros gobernantes, y con algo de razón creo, no pudieron solucionar, ¿no? Entonces ese discurso de mano dura y que acicatea el miedo a nivel de la población, creo que hace pues que
genera un terreno fértil para que aparezcan liderazgos que luego puedan capitalizar ese miedo y esa frustración que está a nivel de la población y que está causado por algo externo que es la pandemia, ¿no? Pero ciertamente hay frustraciones y demandas de largo plazo que también eran previas a la pandemia y que estos liderazgos han podido o trataron de alguna forma de poder empujar. Y entonces, en ese clima aparece en campaña o en segunda vuelta Pedro Castillo, ¿no? Que para mí lo que hace es termina por nuclear a la derecha en el país, a los representantes de la derecha en el país, que básicamente eran todos con Fujimori para que Pedro Castillo no gane porque esto se convierta en Venezuela, ¿no? Entonces, pero dicho sea de paso, ¿no? Y ahora que hablamos de las contradicciones, o sea, en campaña, si recordamos, en un primer momento, cuando Pedro Castillo accedió a segunda vuelta con Keiko Fujimori, López Aliaga declaró que él podría votar por Pedro Castillo porque defendía pues, la agenda cristiana, la agenda de la defensa de la vida, ¿no? Luego se retractó. Pero ahí hay otra contradicción, digamos, dentro del discurso, ¿no? En todo caso, contradicción en términos de lo que ocurrió después, porque sí hay afinidad en la defensa de esta agenda moral. Pero, insisto, políticamente Castillo fue un elemento que terminó nucleando a los actores en torno a esa campaña y que luego en el Congreso se vio, sobre todo durante su presidencia, se vio fuertemente representada esa oposición beligerante, conflictiva, que nada, puso pues en aprietos las relaciones entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Pero en general creo que el 21 es un año como muy decisivo porque se juntan una serie de elementos, ¿no? Y entre ellos está la pandemia, que estamos viviendo en las elecciones la segunda ola de la pandemia, en el peor momento de muertes y hospitalizados, con liderazgos que aparecen prometiendo, digamos, resolver esos temas como sea, con una organización de largo plazo vinculada a esta búsqueda, pues, por tener valores y bases sólidas, inamovibles, ¿no? Que tenía que ver básicamente con la agenda moral, pero que en realidad se puede ver reflejado en otros niveles. Y líderes que van a tratar de capitalizar eso políticamente, ¿no? Y Castillo, pues, es como la gota que derrama el vaso, que hace que todo este movimiento encuentre un contrincante al cual destrozar y que, bueno, al final no pueden durante la campaña, pero durante el Congreso hay pues toda una organización para bloquear y buscar erosionar todo tipo de poder, ¿no? Hemos mencionado a varios congresistas, ¿no? Hemos mencionado a expresidentes, ahorita acabamos de mencionar a Pedro Castillo también, pero está la presidenta también, Dina Boluarte. ¿Qué rol tiene ella en todo esto? ¿Cuál es su papel? Bueno, en términos de la agenda moral y la defensa de estos iniciativas del movimiento conservador en los últimos años, creo que, como decíamos hace un rato, hoy la cosa, digamos, la dinámica cambió, ¿no? Y en la medida que el Congreso es, pues, quien toma decisiones fuertes políticas en el país, me parece que por ese lado la presidenta no tiene mucho que decir, ¿no? Si me apuras con una respuesta, yo diría que Dina Boluarte va a terminar alineándose sobre esta materia y sobre otras con lo que el Congreso termine dictaminando, ¿no? No la veo siendo una defensora de estos temas. De hecho, pues es este gobierno el que está promoviendo el junte, ¿no es cierto? La fusión del MIP con el MIDI, ¿no? Entonces, no creo pues que sea ella la defensora de los derechos de las mujeres o de los derechos de las poblaciones LGBTQ o que defiende el género en la educación. Yo creo que ella va a terminar haciendo como lo que viene haciendo hasta ahora, que es básicamente responder
a las directrices que este Congreso le pueda hacer llegar, ¿no? Sin meterse en mucho. Y si hay que observar algún proyecto de ley, no lo va a hacer. Y si hay que empujar a una iniciativa, entre comillas, progresista, no lo va a hacer. Y entonces creo que ella no tiene vela en este entierro, ¿no? Básicamente es una jugadora extra dentro de un partido que viene jugándose hace mucho tiempo y donde ella no tiene ningún poder de decisión real. Finalmente, Rodrigo, se vienen las elecciones. ¿Cómo ves tú este movimiento conservador en ese escenario? ¿Va a abrirse una cuarta etapa Sí. según tus estudios e investigaciones? Yo creo que quien viene ganando, digamos, en la preparación para la campaña, yo creo que quien viene haciendo el trabajo previo con mayor fuerza y con mayor éxito ha sido este movimiento, ¿no? Ciertamente, pues, otros partidos que en algunos temas podrán coincidir o no, están haciendo lo propio, ¿no? Alianza para el Progreso está haciendo su trabajo, Acción Popular, el fujimorismo, y cada quien tiene sus representantes probablemente que comulguen con este espacio de la derecha más radical, ¿no? O la ultraderecha y los valores conservadores que defienden. En general creo que, digamos, hay cierta sintonía sobre qué cosas defender en un momento como este, ¿no? Vinculado a la defensa de la vida, contra el aborto, en fin. Ahora, lo que yo veo aún es como disgregación y no veo una claridad de quién podría representar ese movimiento. La verdad, sinceramente, creo que López Aliaga, si bien en el 21 lo fue, me parece que se ha ido perdiendo un poco esa figura, sobre todo por la alcaldía de Lima, o lo que viene haciendo la alcaldía de Lima, ¿no? No me parece una figura que puede tener convocatoria nacional gracias a lo que ha hecho en la alcaldía de Lima, que es muy poco o nada, ¿no? Entonces yo no sé quién provendrá de las canteras de este movimiento o si alguien externo buscará capitalizar ello. Lo que sí creo es que los recursos están disponibles para quien quiera utilizarlos. Tocará ver si es que hay algún candidato o candidata que sea más hábil políticamente, que tenga un mejor discurso, que tenga una mejor presencia para convencer a las personas, digamos. En fin, que sea un candidato potable para este sector. Y porque lo que tienen es el trabajo previo, digamos. Falta quien lo capitalice, quien lo lleve a la arena de la campaña política. Y pues podría ser López Aliaga, pero tal vez alguien que está en este Congreso, no lo sé con claridad. Pero me parece que en el partido de 120 minutos, el movimiento conservador, digamos, o los representantes de este espacio son quienes han avanzado más, porque no es un trabajo de una campaña, es un trabajo de 10 años, ¿no? Y habrá que ver qué sucede en el 26, pero seguramente tendremos presencia de estos actores fuertes en ese momento. Bien, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rosa.